la más cordial bienvenida, ¿verdad? Usted que está aquí. Tuvimos que hacer muchos cambios, acomodar muchas cosas, pero gracias a Dios, pues salió lo mejor que pudimos, ¿verdad? Tuvimos muy poco tiempo de preparar este lugar, en el cual ahora nos han puesto por el motivo de que hay una actividad allá en el santuario principal. Pero siempre que venimos aquí, nos recuerda, ¿verdad?, nuestros inicios, cuando iniciamos el grupo de Su Gracia, llegamos a este lugar y este era el lugar donde nos congregábamos. Y estoy seguro que muchos de los hermanos que ya tienen aquí pues mucho tiempo se acordarán de esas hermosas bendiciones, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado en este lugar, en este lugar que está consagrado para la gloria de nuestro Dios. Y antes de ir a la palabra de Dios, solamente hay un anuncio. Mi esposa lo va a dar ahorita, para que usted escuche este anuncio. Dios les bendiga, es para mis hermanas. Este próximo sábado ya iniciamos nuestro estudio del libro acerca de Abigail. Va a estar muy interesante, ¿verdad? Basado en la palabra de Dios, como siempre. Tengo sus libros a las que me ordenaron, al final me ven. Y si alguien se interesa, pues también puede añadirse, no se preocupe, nada más me ve al final. Y yo les mando el texto en la semana con la dirección. La hora es a las 5, para que eso sí vayan preparándose a las 5. Y les mando la dirección en la semana. Si tienen pregunta, al final me ven. Y ese es mi anuncio nada más. Yo no sé cuántas de ustedes, hermanas o mujeres, ¿verdad?, han estado en algún estudio de un libro, pero siempre cuando mis hermanas escogen un libro, todo es basado en la palabra de Dios, nada es fuera de la palabra de Dios, siempre es bíblico, todo es bíblico. Y queremos que, pues, usted que nunca ha estado en alguno, que se apunte para que aprenda, porque es la manera de crecer. Todos los libros salen de la palabra de Dios, y como vamos a ver, no esta semana, pero la próxima semana, hasta incluso algunas películas de Hollywood se han inspirado en lo que dice Génesis, capítulo 6. Vamos a verlo la próxima semana, hasta dar cuenta cómo Hollywood ha inventado tantas películas por medio de la palabra de Dios que han leído y se han dado cuenta de tantas cosas y han sacado cada película, ¿verdad? Pero el día de hoy va a ser algo muy, creo yo, muy para mí es muy, así como me abre los ojos y me quedo como, wow, ¿verdad?, cuando leo algo en la palabra de Dios. Ese va a ser, yo creo, lo que usted espero que se lleve el día de hoy. Yo sé que está un poquito caliente, pero ¿verdad?, vamos a tratar de ser amenos también en la palabra el día de hoy. Pero el día de hoy también los niños van a salir, ¿verdad? Mi esposa juntamente con mi sobrino Mauri va a estar allá atrás para que se lleven los niños, sigan a ellos allá atrás. Y para que se vean todos los niños que estén aquí en el santuario, ¿verdad? Si gustan ir a esa clase, les aseguro que se van a pasar un buen tiempo ahí aprendiendo de la palabra de Dios. Les invito a que vayan cada uno de ellos. Y vamos a hacer una oración todos juntos para entrar a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos das de estar una vez más en tu casa. Padre, desde ya bendecimos a estos niños, Señor, que los lleves el día de hoy a su clase y que ellos puedan ser ministrados, que puedan ser nutridos con la palabra de Dios, para que conforme vayan creciendo, Señor, ellos vayan madurando en tu palabra y cuando sean ya jovencitos, adultos, nunca se aparten de tu camino, Señor. Esa es nuestra oración y ese es el deseo también de cada una de las maestras y maestros que enseñan en este lugar, Señor. Gracias te damos, Señor, y también te pedimos a nosotros, los adultos, que el día de hoy también hables a nuestro corazón, a nuestra vida, a través de tu palabra. Yo sé que siempre tienes algo nuevo que decirnos, Señor, siempre tienes algo para cada uno de nosotros. Dale a cada uno de los que aquí están, Padre, lo que ellos necesitan, lo que han venido a buscar en este día en tu casa, Señor. Muchas gracias, pues te doy, y a ti sea la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús. Vamos a estar, y como usted lo sabe, aquí estudiamos la Biblia, ¿verdad?, capítulo por capítulo, libro por libro, y estamos estudiando Génesis. Ya tenemos un buen rato estudiando Génesis, y estamos en el capítulo 5 de Génesis. Así es de que le voy a invitar a usted que trajo Biblia, y si no, pues ahí en su teléfono, si tiene teléfono, ¿verdad?, yo le invito a que baje una app, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de la tecnología, y ahora hay tantas cosas en los teléfonos, ¿verdad?, que usted puede bajar su mejor versión, hasta gratuita, la versión que a usted le gusta, la puede bajar en su teléfono para que pueda leer la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Pero si tiene usted su Biblia como la mía, a la antigüita de papel, ¿verdad?, que a mí me gusta la de papel, porque apunto aquí varias cosas, anoto varias cosas, saque su Biblia y vamos a estar en el capítulo 5 de Génesis. Estamos hablando de
Génesis de los principios. El libro en sí es el comienzo, se titula El comienzo, es lo que significa Génesis. Y ya lo hemos visto en los primeros capítulos. Y el día de hoy vamos a estar en todo el capítulo 5. Cuando yo leía el capítulo 5, no sé usted si ya leyó con anticipación el capítulo 5, pero yo leía el capítulo 5, lo leía una vez, lo leía otra vez y lo leía otra vez. Y decía yo, bueno, Señor, ¿qué tienes para nosotros en nombres que a veces ni siquiera puedo pronunciar, ¿verdad? Porque son nombres difíciles? Y quisiera solamente poner un poquito de bases en lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes. Quiero iniciar diciendo que hay dos razones por las cuales estudiamos las genealogías en la Biblia. Las genealogías en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han hecho, nada más por curiosidad, han pagado y han mandado su, ¿cómo se dice? No es su sample. Ay, hermana, el Señor estaba enviándola con un vaso de agua, que sabía. ¿Cuántos de ustedes han hecho esa app que está, o ese servicio de elancestro.com? ¿Cuántos de ustedes han investigado de dónde proviene el apellido Pérez, o el apellido Salgado, o el apellido que usted tiene? No sé si ustedes lo han hecho, pero yo no lo he hecho porque es muy caro. Pero y aparte de eso, yo ya sé de dónde vengo, hermano. Yo vengo desde Adán, no sé usted, ¿verdad? Venimos desde Adán, desde ahí empieza, ¿verdad? Porque fíjese, hermano, que en el primer apellido fue ese, precisamente. Porque ¿qué le dijo Dios al hombre y a la mujer? Les dijo, Pérez serán, ¿verdad? Y el apellido Pérez pues fue el primero de la Biblia, ¿verdad? Ahí apareció. Así es de que yo no sé usted si ha hecho eso en su curiosidad para saber dónde viene, si trae ahí razas de españolas, o si trae portuguesas o italianas, o quizás no, ¿verdad? Yo no lo sé. Yo sé que soy de México y hasta ahí me quedé, pero no sé de dónde sería el papá que ¿verdad? me engendró, ¿verdad? Porque no lo conocí, pero yo creo que soy de México, de los aztecas, y quién sabe si de los españoles, quién sabe dónde soy. Lo que sí sé es que soy de Cristo, hermanos, amén. Y usted también, espero que también sepa eso, ¿verdad? Pero es esa la razón, dos razones. Una, principalmente esta: estudiamos las genealogías de la Biblia, tanto nombre impronunciable, ¿verdad? Leemos las genealogías y estudiamos las genealogías porque Dios las dejó con un propósito. Dios dejó tanto nombre ahí imprimido en la Biblia con un propósito, y tienen mucho que decirnos. Le aseguro que si usted el día de hoy pone un poquito de atención, y ojalá este calorcito no lo duerma o no la duerma, se va a llevar una enseñanza que yo digo, Dios mío, me quedé así como le dijera, como sin palabras. Es decir, Dios mío, todo en tu palabra está ahí. Todo lo que tú dejaste en tu palabra es lo que tú sabías que nosotros necesitábamos para conocer a ese Dios grande y creador que está en la Biblia. Esa es una razón. Las genealogías están ahí porque es la palabra de Dios y porque las dejó con un propósito. Y número dos, yo creo, eso solamente yo creo, que también las dejó ahí para aquellos que todavía no están teniendo familia, que todavía quieren tener más hijos, ¿verdad? Pues les cojan un nombre al chilpayate, al niño, ¿verdad? Que les cojan un nombre. ¿Qué le parece este nombre que escogí yo para su nuevo hijo? Mahalaliel. ¿No le parece bonito? ¿Verdad? Cuando vaya a la escuela diga, ven Mahalaliel, ven para acá, ¿verdad? Sería bonito ese nombre, ¿verdad? Usted que todavía no tiene hijos, usted joven que todavía está pensando a lo mejor casarse un día, piense en este nombre, a lo mejor le gusta ese nombre. Pero yo no sé usted, pero ahorita voy a darles mi anécdota, porque cuando vemos una foto, cuando alguien nos enseña una foto, o cuando vemos una foto, ¿y a quién empezamos a buscar, hermano? A ver si estamos ahí en la foto, ¿verdad? Cuando vemos una foto que alguien nos enseña, mira, fuimos a un viaje a tal lado, fuimos a tal lugar, y aquí está la foto. Y de repente usted se empieza a buscar a usted, ¿verdad? Y cuando se encuentra, ya le encuentra a usted más interés a la foto, ¿sí o no? Para ver cómo se ve, para ver cómo salió, si salió bien peinado, si salió con el frijol en el diente, no sé, ¿sí? Uno se fija más en las cosas cuando uno está ahí adentro, ¿sí o no? Cuando uno aparece en la foto, uno empieza a poner más atención.
Yo ya he leído este libro, gracias a Dios, y no lo digo por vanagloria, pero lo digo porque me gusta leer este libro. He leído este libro como unas 6 veces, todo el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo he leído. Una versión, diferente versión. Me encanta leer la palabra de Dios. Pero el día que por primera vez yo me di cuenta que Sergio, que es mi nombre para servirles, Sergio se encontraba en la Biblia, todavía más me dio interés en leer la palabra de Dios. ¿Ya han visto el nombre de Sergio en la Biblia? ¿No? ¿Nadie lo ha visto? ¿No? Pues búsquelo. Hechos, capítulo 13, versículo 7. Y si no, ahí mi hermano lo va a poner en la pantalla. ¿Ve usted? Yo me emociono porque ahí está mi nombre. A lo mejor alguien se llama Sergio como yo aquí el día de hoy. ¿Nadie? No hay ningún Sergio. Porque si es que usted se llama Sergio como yo, ahí va a estar en la pantalla el día de hoy. Pero bueno, Hechos 13, 7 dice: el tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír de la palabra de Dios. Lo que más me interesó de mi nombre, que encontré en la Biblia, no de que era una persona inteligente. Lo que más me interesó cuando lo leí es de que Sergio Paulo quería escuchar la palabra de Dios. Pero cuando vi mi nombre dije, ¿cómo es posible que mi madre, sin saber de Cristo ni nada, sabía que Sergio estaba ahí en la Biblia, ¿verdad? Pero no sé usted, no sé si su nombre, como usted se llame, esté en la Biblia o no. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Pero si una cosa le voy a recomendar, asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida, que eso es muy importante. Que mi nombre no esté en la Biblia, bueno, eso es una cosa. Pero que mi nombre no esté en el libro de la vida, eso sí, es cuestión de pensarlo un poquito más, ¿verdad que sí? Entonces, es lo más importante, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque en el cielo no me voy a llamar Sergio, ¿verdad? A lo mejor por ahí el Señor me pone Pablo, a lo mejor, ¿verdad? No sé. Pero dice la palabra de Dios que ya tendremos un nombre nuevo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice esto. Apocalipsis 2, 17. Dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Cuando lleguemos a la patria celestial, cuando estemos en el cielo, quién sabe cómo nos vayamos a llamar, pero hay un nombre nuevo que solamente usted y yo lo vamos a identificar. Va a ser algo muy personal de parte de Dios. De hecho, los judíos no le ponen nombre a su hijito o a su hijita hasta que ven, pues, cómo salió, a ver qué va a hacer, a ver qué características tiene, cuáles son sus caracteres, cuál es su personalidad en los niños y en las niñas. Y es cuando escogen el nombre para sus hijos. A nosotros desde que nacemos ya nos ponen, te llamas Pancho, ¿verdad? Y así ya estuvo, ¿verdad? No esperan a que crezcamos y a ver cómo funcionamos y a ver si nos llamamos Michael Jordan, ¿verdad? Si somos buenos para el básquetbol, ¿verdad? No sé. Pero esa es la idea detrás de todo esto. Cada nombre tiene un propósito. Y yo no lo sé, cómo nos vayamos a llamar allá. Pero lo más importante es esto, que no se nos olvide. Lo más importante es saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es bien importante. Que cuando allá se pase lista, como dice un himno viejito, digamos amén. Cuando digamos amén es porque ahí está nuestro nombre. ¿Y cómo vamos a decir amén? Porque el nombre que vamos a tener va a ser diferente, pero usted lo va a saber. Usted va a saber ese nombre y va a decir, amén, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Apúnteme ahí que ya llegué. Hemos visto 4 capítulos de Génesis. Y los primeros 3 capítulos de Génesis, si usted leyó y puso atención, ¿verdad? En todas las clases que hemos tenido, todos los mensajes que hemos tenido en estos 4 capítulos. Pero los 3 primeros capítulos tienen como propósito sentar bases. Sentar bases. Es como cuando usted construye una casa, un edificio. Ponen bases primeramente, la fundación, ¿verdad? La fundación para que ese edificio no se caiga. Y ponen buena fundación. Entonces, los 3 primeros capítulos de Génesis que hemos estudiado ponen las bases, pero las bases doctrinales. Las bases doctrinales para el plan de redención. Porque Dios, como es omnisciente y sabe todas las cosas, Dios sabía que el hombre iba a fallarle.
Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿verdad? Entonces, Él puso bases en las cuales tenía un plan de redención. Ahora, esos son los primeros 3 capítulos en lo que vimos en Génesis. Del 4 en adelante hasta el final, son historias narrativas al plan de Dios. Y vamos a aprender de la vida de Abraham, de la vida de Moisés, ¿verdad? De Jacobo y de todas las demás historias que están después del capítulo 4 en adelante. Eso lo digo para que usted tenga la base en cuanto al estudio de Génesis. Vienen historias, hermano, después de que pecaron, el porqué, las consecuencias, etcétera. Todo eso a partir del capítulo 6 en adelante. Del 4 en adelante, de hecho, ya vimos la historia de los primeros hombres, ¿verdad? Que fueron capacitados y fueron equipados para toda buena obra. Y ahora estamos en este capítulo 5, en el cual nos deja todas las genealogías. Y vaya conmigo al capítulo 5, lo vamos a leer y ahorita lo vamos a analizar. Pero, por favor, yo le invito, si usted tiene Biblia de papel, anote. Yo siempre he dicho algo, cuando vaya a la casa de Dios, si usted quiere tener un cuadernito para anotar, anote. Ahora, cuando usted tenga sus estudios en su casa, ahí con su familia, yo le invito también. Yo cada vez que leo la palabra de Dios, tengo mi pequeño cuaderno de notas a un lado, y si algo me llamó la atención, lo anoto, y si algo me dijo el Señor personalmente, lo anoto en mi Biblia, lo pongo en mi Biblia. Señor, este pasaje es para mí, tú me hablaste el día de hoy, le pongo hasta la fecha cuando el Señor habló a mi vida. Yo le invito a que seamos de esa manera lectores de la palabra de Dios, de esa manera. Y ya no somos solamente lectores, estamos escudriñando la palabra de Dios, la entendemos de una mejor manera. Y si tengo por ahí alguna duda, la anoto y después pregunto o investigo. Pero siempre tengamos a mano eso, ¿verdad? Para que podamos entender más amplio el mensaje de la palabra de Dios. Ok, por favor le pido perdón si por ahí no leo un nombre bien. De por sí no leo bien, pero si no leo un nombre bien de los que están ahí, que están medio difíciles algunos, les pido perdón, ¿verdad? Pero los voy a tratar de leer todos. Vamos a ver el capítulo 5. Dice así: descendientes de Adán. Dice, ese es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él. Los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Versículo 3. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, a su imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Cuando Enos tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y Enos vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalalel. Después del nacimiento de Mahalalel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalalel tenía 75 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Mahalalel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 172 años, fue padre de Enoc. Y después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 75 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo como otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas.
Matusalén vivió 979 años y después murió. Versículo 28. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo que él nos traiga el alivio, o no, él nos traiga alivio, perdón, que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Wow. ¿Qué nos dicen estos nombres? ¿Qué nos dicen? ¿Por qué pone el Señor? ¿Por qué pone el Señor hasta los años que vivieron? ¿Verdad? ¿Por qué ponen estas cosas en la palabra de Dios? ¿Para qué dejó la genealogía al Señor de esta manera? Es algo que vamos a descubrir el día de hoy. Y le aseguro que se va a quedar igual que yo creo, así como diciendo, wow, tenía razón el Señor. Pero bueno, vamos a ver dos historias principalmente ahorita para que vayamos entrando y vaya usted conociendo, ¿verdad? Estas cosas, porque es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos dice Dios a nosotros directamente? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Él comienza dando la descendencia de Adán y Eva, como ya vimos. Comienza a darnos su descendencia hasta antes del diluvio. O sea, hasta Noé, como leímos en el versículo 32. Hasta Noé. Comienza a dar todo esto con un propósito. Lo primero que notamos aquí, es algo muy interesante. Que la gente vivía, ¿cuánto, hermano? ¿Cuánto vivía la gente? Muchos años. O sea, ¿usted tiene algún primo de 800 años? No, ¿verdad que no? Ya no hay, ¿va? Ya no hay. Hay algunos, parece que tienen 800, pero tienen menos, ¿verdad? ¿Sí? Pero es cierto, ¿verdad? Ya no hay esa longevidad de la gente. Cuando mucho, ¿qué será? No, yo he escuchado algunos récord Guinness que hay de personas que han vivido hasta más de 120 años. Pero es muy raro, es muy difícil, pero no 200 años, no 300 años, mucho menos 800 años, como esa gente. Tenía longevidad tremenda, vivían mucho tiempo, por eso tenían tantos hijos y tantas hijas. Yo le aseguro que si yo viviera 150 años hubiera tenido más hijos, ¿verdad que sí? Pero como nada más vivo como 80 o 90, nada más 2, ¿verdad que sí? Pero es verdad. O sea, entre más vivía la gente, era más la población que se hacía, porque vivían muchos años. Ahora, la tierra fue creada, hermanos, en el principio perfecta. La tierra que Dios creó, cuando en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa tierra que creó Dios estaba perfecta, perfecta. No tenía defectos. Estaba, hermano, y estaba capacitada para que la gente tuviera un ambiente en el cual les permitiera vivir muchos años, muchos años. ¿Saben lo que nos hace más viejos a nosotros? Rápidamente, ¿qué es lo que nos hace más viejos? ¿Saben lo que es? El sol, hermano. El sol nos hace más viejos. Mi esposa me dice que ya me estoy haciendo más viejo porque no me pongo el sunscreen, ¿verdad? Digo, yo estoy siempre en las azoteas de las escuelas trabajando, yo no me pongo esa cosa, ¿verdad? Pero me dice, póntela por tu propio bien porque te puede dar cáncer, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con la tierra perfecta que creó Dios? ¿Verdad? Después del diluvio fue una transformación tremenda. Después de que viene el diluvio hay una transformación en todo lo que Dios creó. Y empieza, hermano, empiezan los rayos solares a penetrar de una manera más directa. La capa de ozono empieza a deteriorarse. Y empieza la gente a ya no poder vivir los años que vivían antes. Que 800, que 700, que 600. Y ahora la gente poco a poco va viviendo menos. Le aseguro que si vamos años atrás, nuestros ancestros vivían muchos años más que usted y yo. Vivían más años, ¿verdad? Mi madre murió y se fue con Cristo a los 90 años. Su abuela casi llegó a los 100. Mi abuela, su mamá de ella. Y yo me imagino que, no le pregunté a mi abuelita porque no la tuve
como no tuve abuelos así que yo pudiera platicar con ellos porque se murieron pues cuando yo estaba muy chiquito, ¿va? Pero hay gente que tiene, hermanos, de verdad, historial de sus ancestros y ha vivido muchos años, más que nosotros. Pero poco a poco va cayendo, ¿verdad? Esa longevidad de vivir tantos años en la tierra. Por el mismo propósito, ¿verdad? Que pues Dios hizo todo perfecto, pero el hombre fue el que imperfeccionó la perfección de Dios a través de pecar y a través de todo lo que está pasando. Y ahora, hermano, la tierra está desprotegida en ciertas formas. De hecho hay tanto debate hasta políticamente, hablando de que ¿cómo le llaman? El famoso global warming, ¿verdad? Y andan hablando de hacer cosas para ir mejorando la tierra. Déjame decirle algo, hermano, no importa lo que hagan, qué bueno que hagan cosas buenas, qué bueno, y que se preocupen, qué bueno, pero un día esta tierra va a pasar. Un día esta tierra, estos cielos que vemos va a pasar. Y nunca más va a ser esa tierra. El Señor va a hacer nuevos cielos y el Señor va a hacer nueva tierra para que vivamos con Él y reinemos con Él por 1000 años, ¿verdad? Así es de que esto que vemos un día va a desaparecer. Pero mientras estemos aquí, pues lógico, hay que tratar de hacer lo mejor posible para tener un mejor ambiente en esta tierra. Pero bueno, esa es la historia detrás de por qué vivían tantos años. Porque el ambiente era como un ambiente así como tropical. Un ambiente tropical. ¿A cuánto les gusta lo tropical, hermano? Donde no hay ni frío ni calor. Mi esposa me dice siempre, ¿cuándo nos vamos a mover de aquí? Aquí neva mucho, aquí hace frío. Le digo, mi amor, aquí nos vamos a morir, yo creo, mi amor. Porque ¿dónde nos podemos ir, hermano? Donde es el clima perfecto, ¿verdad? No creo que exista. A lo mejor sí hay lugares bonitos, pero no como al principio. Y después del diluvio, hermano, pasan todas estas cosas. Dos personajes que quisiera que nos llaman la atención de esta escritura que leemos. El primero es Enoc. ¿Cómo recordamos o cómo cuando pensamos en Enoc, qué es lo que primero que viene a nuestra mente, hermano José? Hermano José, ¿qué es lo que primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en Enoc? Fue un hombre que ¿qué? Obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Fue un hombre que caminó con Dios, ¿verdad? Es lo que recordamos de Enoc. Fue un hombre que caminó con Dios. Tenía una relación tan íntima con Dios. Tan íntima, hermano, porque así lo dice la palabra de Dios que leímos, que él tenía una relación, una comunión con él muy íntima con Dios. Vivió menos que todos los demás, porque a este hombre Enoc, un día en esa comunión íntima que tenía con el Señor, hermano, ¿y cuál es una relación íntima con el Señor? Yo le pregunto a usted que es casado, ¿verdad? Los jóvenes a lo mejor todavía no, ¿verdad? Pero los que son casados, ¿tú conoces a tu pareja a la perfección? ¿Sabes? ¿La conoces bien? O sea, ¿sabes qué le duele a tu esposo? ¿Sabes qué botón pucharle? ¿Qué botón presionar a la mujer para cuando se enoja? ¡Ay, para que no se enoje! ¿Ah? ¿No va que no? O sea, pero sí lo conocemos, pero sí la conocemos a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque estamos en una íntima relación, ¿sí o no? O sea, los conocemos. Yo conozco a mi esposa me conoce a mí. No a la perfección, pero sí nos conocemos bien, ¿va? Enoc tenía una relación tan íntima con Dios que Dios se lo quiso llevar vivo, se lo llevó vivo. Así dice la palabra de Dios. De hecho, hay una escritura en Hebreos capítulo 11, si usted quiere ir ahí o véala ahí en la pantalla. Hebreos capítulo 11, los versículos del 5 al 6, dice así. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Ponga atención a esto. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Yo no solamente quiero especular un poquito al respecto. Quiero especular un poquito al respecto cuando dice la palabra de Dios que Enoc desapareció. Dios se lo llevó sin morir. ¿Qué estamos esperando ahorita nosotros hoy en día, hermanos, hermanas? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es el siguiente evento profético que sigue? El rapto. El rapto es el siguiente evento profético que sigue después de todo lo que ha pasado. Estamos, ¿verdad? La iglesia del Señor está esperando ese momento cuando el Señor con voz de mando, cuando el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, diga, mi iglesia se viene.
¿Y qué va a hacer, hermano? Usted va a estar en su íntima relación con Dios. Si usted es como Enoc, que anda en su íntima relación con Dios, platicando con Dios, en las mañanitas orando ahí con Dios, Señor, aquí voy, Señor, otra vez, ya sabes que ahí en el trabajo está duro, Señor, hay tanto mundano que no te quiere, Señor, pero ayúdame, orando a Dios, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, intercediendo por las necesidades de aquellos que tienen necesidad, sirviendo al Señor con nuestros talentos, dándole a Él la gloria y la honra, ¿verdad? Un día, hermana, un día, hermano, usted va a estar ahí en su casa quizás moviéndole a los frijolitos, haciendo la comidita para su esposo, para la familia, y un día ¡pum!, se va a desaparecer. Si usted tiene una íntima relación con Dios, si usted camina con Dios de esa manera, un día, al igual que Enoc, yo así pienso que va a ser. Y no se crea que, no se preocupe por la ropa, ahí se va a quedar. No vamos a ir sin ropa, hermanos, y vamos a ser transformados y revestidos en esa transformación. Va a ser algo así. Vamos a estar ahí chambeando, quizás compartiendo el evangelio con alguien, hablándoles de Cristo, de que Cristo salva, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y ¡pum!, nos vamos a ir, hermano. Así de fácil. Dios no quiere que aquel que sube un avión y el piloto es cristiano, cuidado con eso, ¿verdad? Se va a desaparecer el piloto, hermano, y el avioncito se va a ir solito, quién sabe a dónde va. Pero así va a ser. Este hombre tenía una relación tan cercana con Dios que desapareció porque Dios se lo llevó vivo, sin morir, y ascendió al cielo. Así va a ser el día en que el Señor nos llame. Solamente especulo esto porque yo sé que así el Señor lo dice en 1 Tesalonicenses. En el capítulo 4 habla de que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y en el aire recibiremos, el Señor nos recibirá a nosotros y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es de que hay que estar listos. Hay que estar preparados, como dice Mateo, capítulo 24, versículo 44. Capítulo 24, versículo 44 de Mateo dice así: ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿cuándo? Cuando menos lo esperen, ¿verdad? ¿Sabe? A mí me encanta jugar fútbol. No soy bueno, pero me encanta jugar fútbol. A mí me gustaría que el Señor me llevara cuando esté jugando fútbol, hermano, ¿verdad? Porque ahí donde yo voy, a veces, algunos que otros le he compartido de Cristo, ¿verdad? Algunos que otros que casi no hay tiempo porque estamos siempre jugando, pero yo sé que un día, ¿verdad? Yo sé que un día, a lo mejor, ojalá el Señor venga cuando esté jugando fútbol, hermano. Va a ser bien bonito, hermano. Porque me encanta el fútbol, me apasiona el fútbol, pero más me apasiona Cristo, más me apasiona Él, ¿verdad? Pero será bonito que donde quiera que usted esté, hermano, más de repente, ¡pum!, nos vamos. Ya no hay que regresar al trabajo, ya no hay que poner la alarma, ya no hay que hacer nada de esas cosas, ¿verdad? Ni se preocupe por su esposa, porque si usted, varón, le habló a su esposa de Cristo, también va a estar ahí con usted. Ahí va a estar a su lado. Pero hay que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Otro nombre que quiero resaltar antes de ir a lo que Dios me dio con ustedes es este. ¿Quién fue el hombre más viejo de la Biblia, hermanos? ¿Quién? Matusalén. Matusalén, el hermano levantó la mano, yo también sé que es Matusalén. 969 años, imagínense. Ya él fue, yo creo que abuelo de quién sabe quién, ¿va? Tantos tatas, ¿va? 969 años, imagínense. ¿Cómo se llama el hijo de? Yo creo que ni se acordaba, ya va tanto hijo que tú, ¿va? Pero imagínense, lo más importante no es cuánto vivió, lo más importante cuán o qué significado tiene su nombre. El nombre de Matusalén significa su muerte traerá. Es lo que significa su nombre. Cuando él muriera, vendría un juicio. Hay una tradición judía. Esto no está en la Biblia, pero es una tradición judía que piensan. Es como nosotros tenemos tradiciones y de repente alguien nos dice, esto fue lo que escucharon, esto fue lo que vieron. Es una tradición, pero no está bíblica. Pero dice, había una tradición judía que decía un escritor esto. Dice que no aparece en la Biblia, pero dice que Enoc, el padre de Matusalén, recibió una revelación de Dios del que le decía que el diluvio no vendría hasta que su hijo muriera. Luego dice el escritor, si esto es cierto, el nombre de Matusalén significaría directamente esto: su muerte traerá el diluvio. Es lo que significaría el nombre de Matusalén: su muerte traerá el diluvio. Yo quiero que se transporte usted ahorita a esos tiempos. Haga de cuenta que ahí tiene usted a Matusalén, ¿va? Enfrente de usted. Imagíneselo ahí a un lado de usted, Matusalén.
¿Y usted sabía que cuando Matusalén colgara los tenis, se llamaba tierra? Vendría el diluvio. Yo me imagino, hermano, que cuando Matusalén estornudaba todo el lado, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, verdad? Un estornudo a lo mejor, ¿verdad? Y corre, vete a ver a la tía Pancha, tráele el famoso, ¿verdad? Té que lo va a aliviar, ¿verdad? ¿Sí? O sea, lo cuidarían a tal forma que nomás lo veían enfermo. Ay, Señor, que no se muere este, por favor. Si se muere aquí, pues morimos todos, porque ese es su nombre. Su muerte traerá el diluvio, como dice este escritor. Mire, leíamos hace un ratito tantas fechas, tantas edades, tantos nombres, tantas cosas simbólicas, pero están ahí con un propósito, hermanos, con un propósito. Vea usted lo que saqué con las matemáticas de Dios, ¿verdad? Las matemáticas bíblicas que respaldan estos hechos. Matusalén murió y el mismo año que murió, el diluvio llegó. El mismo año el diluvio llegó. Vea usted, Matusalén lo engendró Lamec cuando Lamec tenía 187 años. O sea, cuando Lamec tenía 187 años engendró, ¿verdad? A Matusalén. Perdón, no le quiero hacer bolas, déjeme regresarme. Matusalén engendró a Lamec cuando tenía 187 años. Cuando Matusalén tenía 187 años, engendró a Lamec. Luego Lamec engendró a Noé cuando este tenía 182 años. Ahí están las escrituras en Génesis 5:28 o Génesis 5:25. El diluvio ocurrió cuando Noé tenía 600 años, Génesis 7:6. Ahora, hago la suma. 187 más 182 más 600 nos da un total de 969 años, que fue la edad de Matusalén, y fue cuando el diluvio vino. ¿Por qué están las fechas de edades y esas cosas ahí? Es porque todo tiene sentido, todo tiene un propósito. Para aquellos que no creen en la palabra de Dios, para aquellos que dicen, son puros números, son puros simbolismo, son puras cosas figuradas, la Biblia no existe, es más, la escribió el hombre. Para ese tipo de personas que no creen en la palabra de Dios, esto lo dice con una precisión para que no duden del poder de Dios en cuanto a fechas, números, eventos, etc. Dios, nuestro Dios, es un Dios perfecto, hermanos. Perfecto. Que hace las cosas con perfección. Por eso es que yo me quedé así, digo, wow, sí es cierto. Aquí hace la suma perfecta. Por eso le decía que cada vez que le daba gripa, hermano, traigan la ambulancia de volada, ¿verdad? Para que no se muera ¿verdad? Porque sabían que algo venía después de la muerte del hombre más viejo de la Biblia, 969 años. Wow. Otra cosa que me decía el Señor a través de esto: ¿por qué vivió tantos años Matusalén? 969 años. Y me decía esto el Señor, ¿verdad? Me decía, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso le dio una larga vida a Matusalén también. ¿Para qué? Para demostrarle a la humanidad que Dios es paciente. Dios fue paciente con la generación de Matusalén, muy paciente, y los llamaba. Y lo vamos a ver en Noé. Lo vamos a ver en Noé, cómo el Señor les hablaba y les decía antes del diluvio. Porque nuestro Dios es paciente. 969 años esperaba para su arrepentimiento, el cual no vino, el cual no se arrepintieron, y vino el diluvio. Hermanos, ¿cuántos años hace que Jesús vino a esta tierra? Más de 2000 años, un poquito más de 2000 años. ¿Usted cree que Dios no es paciente? ¿Tú crees que Dios no te sigue esperando todavía para que digas bueno, ya me dijeron muchas veces, ya me hablaron muchas veces y todavía no quiero y no quiero y no quiero y no me gustan estas cosas? Pasaron ya 2000 años. Eso demuestra también la paciencia de Dios para juzgar a esta tierra. La paciencia de Dios para juzgar al ser humano. Dios es paciente. No sé cuánta paciencia tengo yo, pero yo siento que he sido paciente con mis hijos. Porque yo siempre digo, si Dios es paciente conmigo, ¿por qué no yo voy a ser paciente con mis hijos? Tengo que ser paciente con ellos también. Porque mi Dios a mí a cada rato me corrige, a cada rato me llama la atención, porque Él es paciente conmigo. Él no quiere que me pierda, Él quiere que yo proceda al arrepentimiento para con Él. Es lo que Dios quiere. Y vea usted lo que dice 2 de Pedro 3:9.
Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos que se arrepientan. Es lo que quiere Dios. Dios no anhela verte destruido o caído. Él quiere levantarte, Él quiere salvarte. Es lo que Él quiere hacer. Pero hay un punto muy importante, y es el que más me llamaba la atención de esas edades, de estas fechas. También me enseña que la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Antes del diluvio, su límite fueron 969 años. Antes del diluvio. Esa fue la paciencia de Dios. 969 años y vino el juicio. Ya han pasado más de 2000 años. Yo no sé cuándo va a ser esto, pero déjeme decirle que esa paciencia también va a llegar a su fin. Y vendrá el juicio a esta tierra. Vendrá el juicio a esta tierra. De ahí, hermano, la importancia de la genealogía de Adán. Tiene un propósito. Esos nombres impronunciables, algunos de ellos, tienen un propósito. Este simbolismo, estas figuras, todo lo que está en la palabra de Dios, los números, todo tiene un propósito. Todo tiene un fin. Por eso es importante recordar esto. Que leamos la palabra de Dios, hermano. Yo le invito de verdad que lea la palabra de Dios. Yo sé que a veces es lo que menos queremos hacer es leer la palabra de Dios. Mucho menos escudriñarla, ¿verdad? Porque eso requiere más estudio. Pero yo le invito a que la escudriñe, que la estudie, para que vea usted la manera en que Dios habla a nuestros corazones. Y esperar con anticipación lo que Dios quiere decirnos. Porque le aseguro que cuando leemos la palabra de Dios, Dios siempre nos dice algo. Yo tengo un app aquí en mi teléfono que yo creo que todos la conocen, de la Biblia. La Biblia es la Biblia que aparece gratuita, que la puede usted bajar, ¿verdad? Se llama el app de la Biblia. Yo la bajé y cada día me mandan un versículo, cada día. Y en ocasiones yo he compartido ese versículo con algunos de los hermanos que por ahí. ¿Por qué? Porque Dios me lo pone. Mándaselo a fulano, mándaselo a sutano. Yo no sé si ellos lo tienen o no lo tienen. Pero ese versículo, cada vez que lo leo, Señor, ¿qué me quiere decir el día de hoy? Y a veces es para mí y a veces es para alguien más. Pero es importante, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios habla, hermanos. Dios habla a nosotros. La palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Juan dice en San Juan 5:39, ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. ¿Y qué dice Jesús? Pero las escrituras me señalan ¿a quién? A mí. Hablando de Jesús. La Biblia, hermano, es bien importante. Ojalá y sea tu pan. Ojalá la palabra de Dios sea tu pan de vida. El que te dé lo que tú necesitas, porque nuestro espíritu necesita ser alimentado, al igual que nuestro físico. Cuando se eche un burrito, échese un capítulo de una de la Biblia, ¿va? Acuérdese que también su espíritu necesita comer, ¿va? Como ayer estuvimos ahí en el rancho, nos la pasamos bien, gracias a Dios, los bautizados, gloria a Dios, felices, contentos por haberse bautizado. Comimos, pues algunos no les alcanzó hamburguesa, pero les alcanzó chivo, ¿verdad? Y algunos no les alcanzó chivo y les alcanzaron hot dogs, ¿verdad? No sé, pero comimos de todo, ¿verdad? Yo creo que nos la pasamos bien en armonía como hermanos que somos, y fue un día muy, muy, muy hermoso, pero a la vez también pues comimos de la palabra de Dios a través del mensaje que nos dio mi hermano Alfredo. Pero la Biblia es bien importante, muy importante. Una de las cosas que yo aprendí antes de hacer lo que hago, me enseñó alguien, me dijo, dice, cuando leas la palabra de Dios, ora antes. Una breve oración, no te pongas a llorar 3 horas, pero una breve oración, ora antes. Y ora y dile al Señor, Señor, enséñame, muéstrame, ¿qué quieres? ¿Qué necesito? Y cuando uno ora a Dios de esa manera, Dios habla a nuestros corazones. El famoso versículo de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo me he quedado, hermano, cada vez que leo la palabra de Dios, me he quedado así como, wow. De repente hasta voy y digo, mira lo que encontré, mira lo que me está diciendo. Así le digo a ella. ¿Por qué? Porque a mí me emociona esto, me llega a lo más profundo de mi corazón.
Y hoy vivimos en una época en la cual, hermano, tenemos tantos recursos para obtener la palabra de Dios, tantos recursos para estudiar la palabra de Dios, tantos que hay. Así es que hay que aprovecharlos, hay que ver lo que dice el Señor. Pero bueno, ya leímos esta porción del capítulo 5 y hay algo, hermano, que me impactó, y es lo que quiero que se lleve el día de hoy. Antes de irnos, quiero que se lleve esto, por favor. Le voy a invitar a que ponga atención a esto, porque yo sé que va a hablar a su corazón al igual que habló al mío. Y cuando le comentaba a mi esposa, le digo, ¿qué crees? Mira lo que descubrí en la palabra de Dios. Y no le digo, no te digo para que allá estás en la iglesia y escuches, o le digo, escucha a ese predicador que sale en YouTube en su gracia, escúchalo, a ver si escuchas el mensaje cuando tengas tiempo, ¿va? Él lo digo a mi esposa, porque ella siempre está ocupada con los niños. Pero bueno, yo sé, hermano, que algo maravilloso, algo hermoso vamos a llevarnos el día de hoy. Y yo estoy seguro que esta palabra que vamos a llevarnos es algo que Dios puso en mi corazón con un propósito, ¿verdad? Hay algo que solamente lo anoté aquí en mis notas para hacer notar algo muy importante. Yo no sé cuántos de ustedes sean empresarios, no sé cuántos de ustedes tengan un trabajo que les consume su tiempo. Yo le doy gracias a Dios de verdad, porque yo cuando llegué aquí a Colorado en el 2003, llegué a Colorado en el 2003, tenía un trabajo que trabajaba, hermano, de lunes a sábado, y trabajaba de 12 a 14 horas diarias, y trabajaba de noche, toda la noche. ¿Y sabe cuánto tiempo tenía para leer la Biblia? Cero, nada de tiempo. Nosotros nos venimos de misioneros a este lugar a plantar una iglesia, y no tenía tiempo de leer la Biblia, y me quedaba, y hermano, nada más me despertaba y al trabajo. Y me dormía y otra vez al trabajo. Así era mi vida. Y dije, Señor, no, dame un trabajo, Señor, que me dé lo que necesito y que yo tenga tiempo para ti. Porque muchas veces el trabajo nos consume y a veces no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Es cierto, hay tanta chamba, hay tanto trabajo extra que hacemos que no tenemos a veces tiempo para la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque yo trabajo en las escuelas y tengo un trabajo, hermano, yo digo perfecto, porque trabajo de 6 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y de ahí, hermano, tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios, para concentrarme en la palabra de Dios. Porque los trabajos nos pueden consumir tanto, ¿verdad? Y que a veces ya no tenemos tiempo para la Biblia. O ya no nos quedan fuerzas para leer la palabra de Dios. Pero nada más se lo comento, no lo estoy diciendo que vaya usted y diga, ya no quiero ese trabajo, ya me voy. No, hermano, siga trabajando hasta que encuentre otro si es que le está consumiendo su tiempo, ¿verdad? No vaya después, lo dice su esposa, el pastor dijo que me saliera de aquí, que ese le está consumiendo. No, yo no dije nada de eso. Nada más le comento lo que yo siento en mi corazón, ¿verdad? Pero bueno, le digo esto porque cuando aprendimos de Caín y Abel, Abel era una persona que solamente tenía su cuidado de cuidar ovejitas. Pues imagínense cuánto ahí se sentaba y nada más las veía comer, las ovejitas, bien tranquilo. ¿Por qué usted cree que David escribió salmos? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Salmos preciosos que escribió David. Pues él era pastor y se sentaba y el Señor lo inspiraba y escribía David, ¿verdad? O como Moisés dejó su posición, su buena chamba, a lo mejor que iba a tener de ser faraón, y se fue a ser pastor de ovejas. Igual, le dio el tiempo para meditar, para encontrarse de una manera tremenda con Dios. O sea, eso solamente lo digo porque eso venía a mi mente cuando leía estos pasajes. Y sí es cierto, a veces nuestro trabajo nos consume, nuestros negocios nos consumen, las cosas que hacemos, y a veces no nos queda tiempo para la palabra de Dios. Pero bueno, eso fue un bono, hermano. Esto es lo que quiero que ponga atención, ¿verdad? Lo que descubrí en esas genealogías tan hermosas que nos dejó el Señor en cuanto a Adán. Y le voy a pedir, si usted quiere, solamente que lo anote, y si no, si quiere mi nota, yo se las mando un día. Yo se las mando con gusto. Pero aquí dice, sí, fíjese nada más lo que apunté. Vamos a escribir, vamos a aprender qué significa cada nombre. Y vea usted el mensaje que hay detrás de cada nombre. El mensaje que hay detrás de cada nombre. Por ejemplo, ahí les voy. Adán. Adán significa hombre. Hombre del polvo de la tierra. Hombre del polvo de la tierra. Es lo que significa Adán. Luego dice la palabra de Dios que Adán tendrá un postrer Adán. Un postrer Adán. Luego lo vamos a ver más adelante con detalle. No lo quiero llevar ahí hoy, el día de hoy, porque yo sé que va a ser algo más complicado, ¿verdad? Porque no lo quiero hacer, no lo quiero confundir. Pero el postrer el postrer Adán vino a ser ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor.
Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? El primer Adán fue un hombre que salió de la tierra, ¿verdad? Y el segundo Adán, ¿verdad? Vino a ser un hombre espiritual, el que nos dio la libertad a cada uno de nosotros. Pero bueno, luego veremos eso, pero es una figura de lo que está hablando aquí en cuanto al nombre de Adán. Pero bueno, Adán significa hombre. Sed significa sustituto. Sed significa sustituto. Enos significa causa de mortalidad. Y le pregunto, ¿cuál fue la causa de mortalidad de Adán y Eva? ¿Qué es lo que hicieron? Pecado. Desobedecieron a Dios y pecaron, exactamente. El pecado. Entonces, Enos es causa de mortalidad o causa de mortalidad, que es el pecado. Cainán, casi es lo mismo que Caín. Cainán significa adquirir, comprar, es lo que significa Cainán, adquirir, comprar. Mahalalel, el nombre de su siguiente hijo, ¿ah? Mahalalel significa exalta o a Elohim o exalta a Dios, es lo que significa Mahalalel. Jared significa descender, caer, es lo que significa Jared, descender, caer. Enoch, ¿qué significa Enoch? Educación, discipular, es lo que significa discipular o educación. Matusalén, ahorita lo vamos a repetir. ¿Qué significa Matusalén? Su muerte enviará. Luego sigue Lamec. Lamec significa prominente. Y por último, Noé. Noé significa reposo, alivio. Ahí le va de nuevo. Tenemos esto de una manera más sencilla. Tenemos a Adán, que significa hombre. Tenemos a Set, que significa sustituto. Tenemos a Enos, que significa ya sea pecado o causa de mortalidad. Tenemos a Cainán, que significa adquiere. A Mahalalel, que significa exalta a Dios. A Jared, que significa desciende. A Enoch, que significa enseña. A Matusalén, que significa su muerte enviará. A Lamec, prominente. Y por último, a Noé, que significa reposo. Ahí está como dicen en inglés, el puzzle, ¿verdad? Ahí está el rompecabezas, dando vueltas, tantas cosas que hay aquí. Ahora, vamos a ponerlo en orden. Hermanos, y de verdad, yo no sé, yo le di la gloria a Dios, y dije, Señor, gloria a Dios, qué tan sabio es nuestro Dios. Yo le pongo el nombre a mis hijos, no pienso en esas cosas. Yo pienso que los padres, igual como Adán, como Cainán, como Lamec, como Set, ellos nunca pensaron en ponerle su nombre por esta razón, por este motivo. Simplemente lo hicieron conforme a sus tradiciones, pero nunca pensaron, Dios quiere que le ponga este nombre porque va a ser así, va a ser aquello. No. Fue algo que se dio porque Dios sabía, Dios quien está detrás de todo esto, Dios sabía que era necesario. Entonces fíjese nada más, ya casi termino. Ok, tenemos hombre, sustituto, pecado, adquiere, exalta a Dios, desciende, enseña, su muerte enviará el prominente reposo. Ni les dije el título del tema, pero el tema de hoy es el origen del Evangelio. Así lo titulé mi tema, el origen del Evangelio. Escuche, hermano, hombre, sustituto, causa de mortalidad, adquiere, que es el pecado, exalta a Dios, desciende, enseña, su muerte enviará el prominente reposo. Hermano, en el Génesis capítulo 5, en la descendencia, en los nombres de Adán, ahí está representado el Evangelio, hermano. Ahí está representado el Evangelio. El Evangelio, hermano, que todavía ni siquiera venía Jesucristo. 1500 años antes del nacimiento de Jesucristo, 1500 años antes, el Evangelio ya estaba representado en la descendencia de Adán. Yo digo, wow, me quedé, hermano, así como, ¿será cierto? ¿Cómo es posible? Pero es que Dios sabía.
De ahí, hermano, empieza el plan y la historia de la redención a través de todos los capítulos que siguen. Todos los capítulos que siguen, ¿verdad? Cada uno de ellos representa algo. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. 2 de Pedro capítulo 1, 20 y 21 dice de esta manera. Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni la iniciativa humana, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Quién escribió el Génesis? Moisés. Moisés escribió el Génesis. Él no dijo, me dijeron que fulano, que sultano, ok, deja apuntarlo. No. Moisés fue inspirado divinamente para escribir todos estos nombres. Y cada uno de esos nombres tiene un significado especial, apuntando siempre a Jesucristo, que Él sería quien traería el Evangelio, la salvación para toda la humanidad. Todo, hermano, es por inspiración divina. Todo. Timoteo, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, le dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Eso es todo lo que hace la palabra de Dios. No sé cuánto lo han experimentado, pero cuando estamos caminando lejos de Dios, cuando algo pasa en nuestras vidas y viene una palabra a nuestra vida, o alguien te llama, te manda un versículo, etc., y haz de cuenta, es como esa espada que penetra, ¡pah!, y te llama la atención, y te habla, y te dice, y te corrige, y te enseña. Eso es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué es así? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque no fue inspiración humana, fue inspiración divina. Por ese motivo. Por eso Mateo dice, en Mateo capítulo 5, versículo 18, dice estas cosas, dice: les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, dice, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Qué quiere decir esto? Que nada de lo que aquí está aquí será quitado, nada de lo que está en la palabra de Dios fue en vano, hasta una coma, hasta un acento, hasta una letra, hasta una palabra. Todo lo que está aquí escrito tiene un propósito divino, es por lo cual nos la dejó el Señor a nosotros, la palabra de Dios. Ahí yo me quedé, hermano, de verdad dije yo: Señor, como dice el Chapulín Colorado, me doy, Señor, me rindo a ti. Tú eres grande, tú eres soberano, tú haces lo que quieres, tú estás en control, tú estás en control. ¿Sabe, hermano? Es cierto, el hombre escribió la palabra de Dios. Es verdad que Pedro, es verdad que Lucas, que Juan, todos los profetas, ellos escribieron la palabra de Dios. Pero ¿saben quién es el editor? El editor es Dios. Dios es el editor de todo lo que está ahí en la palabra de Dios. Y como el editor dejó en la palabra de Dios lo que usted y lo que yo necesitamos. Solamente. Hay tantas cosas que pasaron, hay tantas cosas que sucedieron, hay tantas cosas que no se escribieron en la Biblia, pero lo que se escribió en la Biblia y lo que está en su palabra está escrito con un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? El que tú y yo reconozcamos de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Así de fácil. Necesitamos un Salvador. Hermano, yo no soy tan pecador como aquel. Hermano, sí es cierto, quizás no. Qué bueno, gracias a Dios que no eres tan pecador. Qué bueno que eres más bueno que aquel que no es tan bueno, ¿verdad? Porque necesitamos buenos en el mundo, ¿verdad? Gente buena, ¿verdad? De buen corazón. Pero aún así, no podemos llegar a ser perfectos. Siempre vamos a tener la necesidad de un Salvador.
quien aquel, ¿verdad?, fue quien vino hace más de 2000 años a morir en la cruz del Calvario. Yo no sé cómo vas a aplicar esto en tu vida el día de hoy, pero yo lo apliqué de esta manera a mi vida. Y aplícalo como tú piensas, como tú sientas. Pero yo aplico esta verdad en mi corazón, y le digo al Señor esto, como decía el salmista: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me hayas revelado tu verdad? ¿Quién soy yo? Yo no soy nada especial. Yo no soy nadie importante. ¿Quién soy yo para que tú te hayas revelado a mí y me hayas abierto los ojos y haya entendido tu verdad? ¿Sabe por qué? Porque usted estará de acuerdo conmigo. Hay gente inteligente en el mundo, ¿sí o no? ¿Verdad? Como el famoso, el que decía, ¿cómo se llama? El del Apple. Ese señor. El de Microsoft, ¿verdad? Hay gente inteligente en el mundo, pero ¿sabe qué? No pueden entender la simpleza de la Biblia. No pueden comprender el mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que dice, estoy maravillado porque escondiste estas cosas de los sabios y se las has revelado a esos que no son sabios como yo, que no soy sabio, no soy inteligente, no soy una gran eminencia, pero he entendido el mensaje de la palabra de Dios. Así de fácil. ¿Sabe? Si usted ha entendido la palabra de Dios, está entre los sabios de Dios. Él sabe que usted es sabio. ¿Por qué? O sabia. ¿Por qué? Porque conoce esta simple verdad que está en la palabra de Dios. ¿Le damos gracias a Dios, hermano? Señor, te damos gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias porque yo no sé cómo expresar más, Señor, la hermosa verdad de tu palabra. Señor, yo te doy gracias porque yo sé que al ver los cielos, a ver las estrellas, a ver todo lo que tú creaste, es imposible no creer en Dios. Es imposible cerrar nuestros ojos y decir Dios no existe. Es imposible el ver a las aves de los cielos, el ver a los animales del campo. Señor, la manera en que tú los cuidas, los proteges, los sustentas. Es imposible de no creer en ti, Señor. Al ver cómo tú calmas la tempestad, Señor, cuando la tempestad viene y calma la tempestad para que haya un alivio en la tierra, Señor, y es imposible que no podamos creer en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo te doy gracias, Señor, porque abriste los ojos, me enseñaste, Señor, tu palabra y en mi sencillez, en mi humildad, Señor, me revelaste estas cosas, el saber que soy pecador y que necesito de ti, Señor, que necesito de ti, necesito que tú me salves de este juicio que, como dice tu palabra, el día que tu paciencia llegue a su límite, vendrá el juicio de esta tierra, Señor, y te doy gracias que me dices la oportunidad de entender esta verdad, Señor, antes de ello. Pero te pido por aquellos que aún no te conocen, aún mis familiares que no te conocen, Señor, que están lejos de ti, que lo único que tienen es una religión, pero no se han encontrado con el Dios vivo. Yo te pido por sus vidas, te pido por aquellos que están escuchando este mensaje o los que estamos aquí en el santuario el día de hoy, Señor, que si todavía no han reconocido a ese Dios grande y poderoso, que te puedan reconocer, Señor, que puedan decir, yo la verdad, Señor, te agradezco lo que hiciste por mí, gracias por haber ido a la cruz del Calvario, gracias por morir por mí, me arrepiento, reconozco que soy pecador, pecadora, reconozco y te pido perdón. Así tú recibes, Señor, a cada uno de nosotros que nos acercamos con esa condición, reconociendo que tú eres Dios y yo no soy Dios, reconociendo que tú eres quien sabe que hace todas las cosas y yo no lo sé, Señor, reconociendo tu soberanía sobre todo lo que hiciste, lo que haces y lo que harás, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, en esta tarde, y recibe toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.